hay tiempo. Ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial. El mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor. La experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno. La luz del mundo hoy. El programa con sentido fraterno. Este es Carlos Montemayor, pastor de la iglesia La Luz del Mundo en Chilpancingo, Guerrero, llegando con el programa La Luz del Mundo hoy. El tema: maldito el hombre que confía en el hombre. Un tema que es controversial porque muchas personas lo entienden de una forma diferente. Ellos piensan que al decir en Jeremías 17:5 que maldito el hombre que confía en el hombre, se está refiriendo a todos los hombres y que nunca deberíamos de confiar en un hombre. Y con estas palabras pues se condenan ellos mismos al entenderlo de esa manera, puesto que el mismo Jeremías pues era un hombre. Y nuestro Señor Jesucristo en Romanos 5 nos dice que así como por un hombre llamado Adán entró el pecado en el mundo, por un hombre ha entrado la salvación, y este es Jesucristo. Y es al que debemos nosotros de creer y confiar en Él. Luego te van a decir, pero es que Él es Dios. Te van a decir muchas cosas, pero la realidad de las cosas es que si no crees que Jesucristo fue en la tierra hombre y ahorita está glorificado, tú no tienes salvación, porque esa es la base principal. El anticristo es aquel que niega que Jesucristo vino en carne. Primera de Timoteo 2:5 nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así es que si tú crees que todos los hombres te traen maldición por confiar en ellos, estás dando una mala interpretación y entendimiento. En la carta de San Juan nos está advirtiendo que todo aquel que no crea que Jesucristo vino en carne, ese es el espíritu del anticristo, que hasta el día de hoy está obrando en esta tierra. Así es que yo te invito a creer que estás equivocado cuando juzgas que confiar en un hombre trae una maldición. Aunque sí hay hombres que si tú confías en ellos, te van a traer esa maldición. Por eso decía la Escritura, y que se apartan de Dios porque ponen su brazo en la carne. O sea, el siguiente verso, el 6 de Jeremías 17, nos está diciendo, confían en la carne, te apartan de Dios. Esos hombres sí traen maldición, pero no cuando es un hombre de Dios, porque los santos hombres de Dios hablan inspirados de nuestro Dios. Y esto es lo importante, que es Dios el que habla en sus labios y llena sus corazones de la verdad del Evangelio. Desde Chilpancingo para ustedes, su programa La Luz del Mundo hoy, para Nicaragua, para aquellos lugares tan lejanos de Somotillo, en Nicaragua. Y estamos nosotros llegando a ustedes con un programa más, y para también Radio Digital, que está aquí en Chilpancingo, una estación de FM, y por internet en el canal La Luz del Mundo Cal en YouTube, que llega también a todas partes del mundo. Es bien importante que nosotros comprendamos el tema que Jeremías diera desde aquel tiempo, 17:5 de Jeremías,
en donde dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Y hemos estado analizando y vamos a seguir analizando estas cosas, porque hay quien, no entendiendo esto, piensa que es maldito cualquiera que confía en cualquier hombre. Y empezaríamos por ti, por el que lo predica, por el que dice ese verso. Y entonces, pues, ¿quién les va a creer? Empezando desde Jeremías. ¿Quién puede creer en lo que dijo Jeremías si en realidad Jeremías estaba hablando de no confiar en el hombre, y él era un hombre de carne y hueso? Y junto con él todos los que escribieron en la Biblia, seres humanos que los ateos dicen: ¿por qué vamos a creer en ese libro si es hecho por un hombre? Y luego tú dices: pero es que era inspirado por el Espíritu Santo. Qué casualidad, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de un apóstol llamado Nazón Joaquín García, maldito el hombre que confía en el hombre, dicen. Pero cuando ellos hablan, dicen: pero es que somos inspirados por el Espíritu Santo. Qué interesante diferencia. Más bien, a lo mejor, a quienes se les aplica el verso es a ellos. Ellos mismos que lo dan deben de entender que es aplicado para ellos mismos, que confían en sí mismos, que confían en sus ideas, que ponen su brazo, o sea, su capacidad humana, sus estudios, van y estudian filosofía y teología y cuántas otras hermenéuticas y cuántas cosas que mi Señor Jesucristo no estudió, y que Él también, siendo hombre, porque así lo menciona la Escritura, y hay de aquel que no crea que Jesucristo vino en carne, porque entonces es el anticristo. El espíritu del anticristo se le ha metido todo el que diga que Jesucristo no vino en carne. Romanos 5 claramente nos decía y nos habla que por un hombre entró el pecado en el mundo, y así también por un hombre entra la salvación a esta tierra. Y ese hombre ya no es Adán. Adán es el que metió el pecado. Jesucristo es el que nos da la salvación. Por eso te queremos invitar a que tú medites y pienses en qué referencias está haciendo ese verso. Y pone su brazo en la carne, confiando en su propia persona, en sus estudios, en su capacidad, en que él puede entender las Escrituras, que ha leído libros de teología, de filosofía, de hermenéutica. Él cree que es muy sabio y que él puede conocer y guiarte. Esa persona es maldita, porque sin ser enviado de Dios, toma un lugar que no le corresponde. Y el resultado, que será como retama en el desierto, sin ningún fruto correcto, apropiado. La gente que le sigue, sus conductas, su forma de ser, está completamente de acuerdo a la carne. Porque los que son de la carne hablan de las cosas de la carne, y los terrenales les escuchan. Pero el hombre de Dios es muy diferente. Por eso digo, era Jeremías un hombre en el que no se debía de confiar, y lo que escribió no está correcto. No, pero era el Espíritu Santo. Sí, era el Espíritu Santo que lo guiaba, y por eso sí se podía confiar en él. Vemos en el caso de Moisés, un hombre que dirigió al pueblo de Dios por el desierto, y tenían que confiar en él. Todos los que no confiaron en él y no le obedecieron, perecieron en el desierto. Y así, Abraham y todos los que estuvieron en aquel tiempo antiguo, que eran puestos por Dios, eran hombres que se debía de confiar. Dice en Éxodo, en el capítulo 14, el verso 31, dice que creyeron en Dios y confiaron en Moisés, porque temieron a Dios y creyeron en Moisés. Estos textos nos dan a entender que los hombres de Dios son dignos de confianza. Decía Cristo estando en la tierra: confiad, yo he vencido al mundo. Pero no, como es un hombre, yo no puedo
no puedo confiar. Pero sí quieres que confíen en ti, que a ti sí te hagan caso, que a ti sí te digan que bueno, lo que tú digas está bien. Entonces el apóstol Nazón Joaquín García no es de Dios. Qué bien, tú me lo dices, yo voy a confiar en que tú tienes la razón. No es así, no es así. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Así es que tú tienes la oportunidad de ver por tus propios ojos y oír. Si tienes oídos para oír, escucha. Hablaban mal de Juan el Bautista y el Señor dijo: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña meneada por el viento o un profeta? Al ser un profeta tenían que confiar en él.
Qué interesante que nosotros estudiemos esto y que pensemos, ¿cómo va a ser posible que si no debo de confiar en el hombre, yo pueda confiar en un hombre que me dice que no confíe en otro? Esto no puede ser posible si la palabra de Dios tuviera ese concepto que ningún hombre te puede guiar. No nos diría que hay hombres de Dios que son los que, inspirados por Dios, han guiado al pueblo de Dios todo el tiempo. Pero es que en esta época ya no hay. Bueno, entonces todo hombre, incluyéndote a ti, es maldito si se confía en él. Hace malditos a los que le escuchan. Si tú dices que ya no hay hombres de Dios, tú no eres de Dios. Si no hay apóstoles de Jesucristo, pues claro, tú no eres apóstol de Jesucristo, no eres enviado. Mientras que la Escritura dice, cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que llevan las buenas nuevas de salvación, tú les llamas malditos a los que creen en ellos. Y tú, que no eres uno de esos hermosos pies sobre los montes, porque tú hablas lo que se te viene a la mente y hablas lo que te enseñaron los hombres, y esto ocasiona que digamos de ti, cualquiera que te oye es maldito. ¿Y con qué texto? Con el mismo. Jeremías 17:5 nos está diciendo que tú eres un hombre que confías en ti mismo y que predicas a ti mismo. Decía nuestro Señor Jesucristo, ellos hablan de sí mismos y el mundo les cree. Ellos buscan su propia gloria y el mundo les cree. Pero yo, que vengo de Dios, no me quieren recibir. Esto ya ha sucedido todo el tiempo, que los hombres malos quieren decir que es malo creer en un hombre de Dios, pero siempre se hacen pensar como que ellos sí están bien, que ellos sí son puestos por Dios para poder hablar, y que el verdadero hombre de Dios que ha puesto en estos días no se debe de escuchar, porque entonces te causaría a ti que estés mal delante de Dios. ¿Cómo es posible que tú aceptes un razonamiento sin fundamento, sin base? Toda la Biblia fue escrita por los hombres que Dios envió. Los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo, y ellos nunca fueron causa de maldición al pueblo, sino ellos trajeron bendición al pueblo. Mientras el mundo los maldecía, decía, bendiga a Dios aunque maldiga el mundo. Ellos nos van a decir mal, ellos van a decir cosas de nosotros que no son ciertas, pero que pues ellos lo hacen para desanimar a los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Si tú quieres ser un verdadero creyente de nuestro Señor Jesucristo, yo te digo, yo te invito que tú hagas esto, oigas, escuches y veas conforme a la Escritura si esto es verdadero y lo obedezcas, porque obedeciendo la palabra de un hombre de Dios, tú mismo estás ganando bendiciones del cielo. Benditos los que confían en Jehová, porque esos son los que van a alcanzar la paz y la vida eterna. Pero confiar en Jehová es confiar en los que Él envía. Por eso los envía. Era necesario creer en Moisés en su tiempo. ¿Qué pasa si tú no crees en Noé y estás en los tiempos del diluvio? Pues hubieras perecido junto con ellos por no haber creído en el que Dios envió. Entonces, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado. Hay enviado de Dios en la tierra, y este no trae maldición a tu vida, sino trae bendición y en abundancia, porque Jesucristo lo ha puesto en este tiempo para que sea predicado el Evangelio a toda criatura, en todas partes, en toda la tierra, en diferentes lenguas,
y a los diferentes hombres, hasta príncipes y reyes, tienen que escuchar el evangelio verdadero de Jesucristo en esta época, y los que crean y los que escuchen alcanzarán la bendición de la vida eterna, una bendición incomparable, una bendición que no tiene límites. No puedes tú compararla con ninguna otra bendición. Mientras los hombres del mundo te ofrecen sanidades y te ofrecen otras cosas y te ofrecen teatro y te dan por un cierto precio, te dan conciertos y cosas así, la iglesia verdadera del Señor y el que la dirige te trae una palabra de vida eterna que transforma tu vida, que transforma tu corazón y que hace que en tu alma se forme una fe gloriosa, la fe que pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Por eso te invitamos que tú estés atento, que tú escuches esta palabra. Es una palabra que viene del cielo, una palabra verdadera que solamente los elegidos de Dios podrán comprender. Por eso decía Cristo, el que tiene oídos para oír, oiga, escuche, y él va a entender que esto es de Dios. Los demás seguirán creyendo a los falsos profetas, que les dan lo que a ellos les gusta y los dejan hacer lo que ellos quieren, y entonces para ellos sí van a decir, no, es que es maldición creer en el hombre que Dios ha enviado en estos días. No, para nosotros ha sido bendición. Me ves a mí 40 años después y todavía estoy feliz. Como Tirsa de desear, como Jerusalén imponente, como ejércitos en orden, es la iglesia del Señor. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda su hacienda por el amor que Cristo da, porque el amor de Cristo el Salvador nos llevará a la ciudad de Sión. Miel y leche hay en tu hablar, esposa santa del fiel Cordero. Suave olor en tus vestidos, mirra, nardo y azafrán. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda su hacienda por el amor que Cristo da, porque el amor de Cristo el Salvador nos llevará a la ciudad de Sión. Cuán hermosos son tus pies en el calzado del Evangelio, obra santa del Maestro Jesucristo
muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda su hacienda por el amor que Cristo da, de cierto lo menospreciará, porque el amor de Cristo el Salvador nos llevará a la ciudad de Sión. Tú eres la que va subiendo como la aurora que va naciendo, tan bella como la luna, brillante como es el sol. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre toda su hacienda por el amor que Cristo da, de cierto lo menospreciará, porque el amor de Cristo el Salvador nos llevará a la ciudad